Buenos días, profesora. Mi nombre es Arnoldo Herrera, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, sede Puerto Ordaz, y le vengo a exponer sobre los tipos de soldadura y sus comparaciones de uso de aplicación y ventajas, desventajas y materiales, y entre otros. Existen varios tipos de soldadura, que es la soldadura autogena, la soldadura por presión, la soldadura oxiacetilena, la soldadura por arco eléctrico, la soldadura latín, la MIN y la GMAW. La soldadura autogena es aquella que se realiza sin metal de aportación, de manera que se igualan, de manera que se unen cuerpos de igual manera que se unen cuerpos de igual naturaleza por medio de la fusión de los mismos. Así, al enfriarse, forman a todo un único cuerpo. La ventaja de este tipo de soldadura es que la soldadura oxiacetilémica es la forma más difundida de la soldadura autogena. La desventaja que tiene este tipo de soldadura es que para las uniones sometidas a esfuerzo por efecto de la temperatura provoca tensiones residuales muy altas y resulta además más cara que los otros tipos de soldadura. La soldadura por presión es aquella soldadura que agrupa todos los procesos de la soldadura en lo que se aplica presión sin aportación de metales para la realización de la unión. La ventaja de este tipo de soldadura es que esta soldadura es muy buena y de muy buena calidad y uniforme si la ejecución es la correcta. También tiene ausencia de deformaciones y cambios de la estructura de material. Y una de las desventajas es una soldadura muy rápida, pues. La soldadura oxiacetilena es el tipo de soldadura que se hace por el calor aportado. En este tipo de soldadura se debe a la reacción de la combustión de acetileno, que resulta ser fuertemente exotérmica, puesto que se alcanza a una temperatura mayor de 3500 grados. La ventaja de este tipo de soldadura es que es aplicado solo la cantidad requerida al soldador y tiene control del calor y la temperatura. Una de las desventajas que tiene este tipo de soldadura es que producen grandes deformaciones y tensiones internas causadas por el gran aporte térmico y el bajo y el proceso lento de su productividad, destinados a pequeños espesores. La soldadura por arco eléctrico es este tipo de soldadura, que es un proceso donde la unión es producida por el calor generador por un arco eléctrico con o sin apariciones de presión o con o sin aparición de metal de aporte. La energía eléctrica se transforma en energía térmica, pudiendo llegar hasta la temperatura máxima de 4000 grados. Una de las ventajas de este tipo de soldadura por arco es que la fuente de poder es sencillamente económica, puede ser empleada en cualquier posición. Es aplicable en la mayoría de los metales y a lesiones de uso industrial, que es el tipo de soldadura más común que vemos hoy en día, que es la de con los electrodos, que es donde se le pega a la máquina y se hace el tipo de soldadura. Una de las desventajas de este tipo de soldadura es que es un proceso manual y de alta disposición de metal. La soldadura TIG, que en su sigla del inglés
se le denomina tung, Tungutens inergats. Va por ahí, profesor. Se trata de que se emplea un electrodo permanentemente de tungsteno aliado con torio o zincornio en porcentaje no superior a un 2%. El tungsteno funde a 3410 grados, que acompañada con la protección de gas, la punta del electrodo apenas es un uso prolongado. El beneficio de este tipo de soldadura es que no produce escoria, excelente vialidad del arco, no hay salpicadura, muy baja de emisión de humo, muy buen acabado y presentación, mayor destreza del operario. Una de las desventajas de este tipo de soldadura es que requiere una mayor destreza por parte del soldador, o sea, tiene un trabajo más tedioso que el otro tipo de soldadura, que puede ser la soldadura MIG. También no tiene que tener especialización en ese tipo de soldadura, que es la soldadura TIG, la cual estamos hablando, para que tenga una precisión en las aleaciones de níquel, incluida en el acero inoxidable, en las aleaciones de aluminio y la mayoría de acero tratables con calor. La soldadura MIG, que en su sigla en inglés no me acuerdo, pues. O sea, este tipo de soldadura es un procedimiento conocido también como soldadura MIG o MIG, que consiste en mantener un arco entre un electrodo de hilo sólido continuo a la pieza a soldar, y es un procedimiento muy utilizado en los espesores delgados y medios y en las fabricaciones de acero de estructura y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere un gran porcentaje de trabajo manual. Uno de los beneficios de este tipo de soldadura es que se trabaja a alta velocidad de trabajo, es higiénico, se puede soldar en todas las posiciones posibles, y también una de las ventajas es que es muy económica. La soldadura MAW, que este tipo de soldadura se utiliza con un electrodo consumible incontinuo, que es alimentada con una pistola junto con el gas inerte en la soldadura MIG, o gas activo en la soldadura MAG, que se crea por la atmósfera protectora. Uno de los beneficios de este tipo de soldadura es que la superficie soldada queda limpia y sin escoria. Permite soldar con mayor facilidad y los espesores, y el arco es más visible. Una de las desventajas de este tipo de soldadura es que el equipo es más complejo y un pelo más costoso. Es más complicado para su transportación y todo eso.